Buenas tardes. Aquí estamos nuevamente en una emisión más de Panóptico que transmitimos desde Chetumal, la capital del estado de Quintana Roo. Mi nombre es Mario Hernández Sandoval. Hoy vamos a entrevistar a la señora María Patrón Pat, presidenta del colectivo Madres Buscadoras de Quintana Roo, Asociación Civil. ¿Y por qué la vamos a entrevistar? Por un evento fatal, cruel por parte de las autoridades. Su hija, de nombre Francisca Mariner Patrón, desapareció en 2020. Y hace aproximadamente 48 horas, dos exfuncionarios públicos fueron vinculados a proceso por no cumplir con su deber. Uno de ellos, un fiscal, nunca ordenó el perfil genético, no obstante que los estudios indicaban que el cuerpo podía ser de una mujer joven. La otra, una servidora pública, era agente del Ministerio Público y guardó silencio 4 años y 6 meses sin mover un solo dedo para averiguar averiguar quién era y dar parte a su mamá. Y justamente la señora que amablemente se dio a esta entrevista es la que tenemos aquí con ustedes. Doña María, le pido de favor, primero, antes de entrar a la vinculación a proceso, que nos dé alguna información, datos sobre en qué circunstancias desapareció su hija, si sería tan amable. Claro que sí. Mi nombre es María Dolores Patrón Pat, presidente del colectivo de Madres Buscadoras de Quintana Roo. Pues les cuento que mi hija Francisca desapareció el 22 de junio del 2020. Se encontraba ella en su domicilio en Paseos del Mar, aquí en el estado de Cancún, Quintana Roo. Ella desapareció el 22 de junio a las 4:30 de la tarde en su domicilio. Desafortunadamente, pues se encontraba con su bebé y a mí me notificaron el 22 de junio a las 12 de la noche que pues mi hija estaba en calidad de desconocida. O sea, Entonces, la desaparición ocurrió estando en su domicilio. sí, es correcto, ella En compañía desapareció de su hijo. en su domicilio, sí, con su bebé, una niña, en ese momento tenía 6 meses de nacida. ¿Y después qué hizo usted? Pues el 23 de junio eh, coordinamos con el papá de mi nieta para presentarnos a la fiscalía a poner la denuncia a las 10 de la mañana, pero al llegar yo a la fiscalía para poner la denuncia a las 10, me llevó la sorpresa que él ya la había puesto, llegó a las 8 de la mañana y puso la denuncia él. Entonces yo al revisar la denuncia, pues yo le comenté al MP que él estaba mintiendo, porque él dice que yo dije que no voy a poner la denuncia. Por eso él es quien pone la denuncia. Entonces eso pues me levantó a mi sospecha de la desesperación que él tenía para que pusiera o él tuviera pues, la calidad de victimario y pues no puede ser investigado. Entonces pues la fiscalía cayó en esa situación. A mí no me creyó, le creyó a él en ese momento. Y pues es allá donde inicia pues mi calvario para poder iniciar con la búsqueda de mi hija. ¿Qué sitios, qué instituciones recorrió, ya sea sola o con el respaldo de compañeras de su colectivo? Pues al principio fíjese que yo estuve en la fiscalía, estuve en las calles haciendo búsquedas en los hospitales, estuve pues investigando a las últimas personas que según tuvieron comunicación con mi hija ese día, porque pues la fiscalía
pues no hacía ninguna diligencia por su lado. Entonces, pues fui quien tuvo que iniciar esta búsqueda en vida de mi hija Francisca. Y posteriormente a todo eso, al no tener una respuesta por parte de las autoridades, inicié con búsquedas en campo con mis otras dos hijas. Después de todo esto, pues ya inicio con la presión mediática con las autoridades, con cierres de vialidades, cierres de la zona hotelera, cierre de las instancias de las autoridades como es la Fiscalía, del Palacio, para poder llamar la atención de las autoridades y me puedan ayudar con la búsqueda de mi hija Francisca. Tanto es así que tardó un año para que me pudieran tomar el perfil genético de mi ADN, porque pues nada más la fiscalía no quería hacerlo. Entonces tuve que hacer una marcha para que Derechos Humanos me pueda acompañar y ya con presión de Derechos Humanos logré un año después que me tomaran mi muestra de ADN. Ahora, cuando usted acudía a la fiscalía, ¿qué respuesta o qué argumentos le daban para no hacer nada? Pues decían que no tenían por qué tomarme mi perfil genético, que no era tiempo, que hasta que encuentren el cuerpo de alguna mujer que tenga similitud de mi hija, es cuando me iban a tomar mi perfil genético. Y yo les decía que por qué esperar cuando ya lo pueden hacer y así podemos pues ganar tiempo. Pero pues aún así no me hacían caso. En la actualidad pues se justifican ellos que tenían mucha carga laboral. Esa es la justificación que dieron el día de la audiencia. Ahora, mientras tanto, además de lo recorrido institucional y por el campo y por las colonias, pues, también realizaron marchas, mítines, plantones con pancartas, con consignas, ¿verdad? Sí, es correcto. De hecho, cuando se cumplió los 3 años de la desaparición de mi hija, yo hice un plantón afuera de la fiscalía y estuve viviendo allá 28 días afuera de la fiscalía de la Xcaret para poder Ahí dormía, presionar a ahí las comía, ahí autoridades. Sí, cenaba, ahí hacía todas sus sí, necesidades. ahí, sí, allá afuera de la fiscalía de la Xcaret, pues allá estuve viviendo, allá me bañaba, allá pues ya cocinaba, todo para poder exigir. Y es así como se logra presionar a la fiscalía para poder contratar personal, este, como antropólogos, arqueólogos, buzos, para poder iniciar una nueva etapa de búsqueda de personas desaparecidas. Porque hasta entonces la fiscalía desconocía el tema de búsquedas. No sabían, no se hacían búsquedas en campo. Entonces, a través de esas manifestaciones que logramos que traigan expertos en búsqueda, se compre un equipo que se llama Radar y varias cosas más que pues ahora nos sirve a toda la ciudadanía y a todos los colectivos, porque pues ya contamos con antropólogos, arqueólogos, buzos para nuestras búsquedas, personal para bajar en pozos, cenotes y pues todas esas cosas que pues antes no teníamos. Y en ese periodo, eh, ¿cómo le hizo usted para no caer en depresión, no perder la esperanza? ¿Cuál fue el impacto emocional y psicológico en su persona, en sus Pues, familias? pues el daño ya está hecho. Desde que una madre pasa varios días sin comunicación con su hija, pasan meses sin saber de ellos, empezamos a tener un daño. Sin embargo, pues la esperanza de poderlos encontrar con vida y el apoyo moral y el acompañamiento de mis otras hijas es quien me dan esa fortaleza para poder continuar buscando. Yo siempre he dicho que el dolor que siento es mejor sacarlo a través de las búsquedas. Es mejor salir, marchar, gritar, cerrar calles, porque si yo me encierro en mi casa llorando, uno, no va a aparecer mi hija nada más así. Dos, me voy a enfermar.
En cambio, si yo saco ese dolor, esa angustia que tengo y lo convierto en rabia para presionar a las autoridades, tengo más por ganar. Y pues lo he logrado, que a través de todo eso encontremos a muchos desaparecidos, a través de todo eso ya haya yo encontrado a mi hija, pero pues si yo me hubiera encerrado en mi casa, no lo hubiera podido lograr. En una entrevista anterior que le hice, donde me acompañó un luchador por los derechos humanos, en esos días la legislatura había aprobado un decreto para judicializar a las personas que hicieran marchas o mítines o obstruyeran alguna calle. ¿Se acuerda usted qué es lo que me contestó? Sí, fue en el mes de enero y pues la verdad, como hasta hoy lo digo y lo sostengo, no tengo miedo. Estoy dispuesta a continuar cerrando calles, estoy dispuesta a enfrentar a las autoridades porque si ellos hicieran su trabajo, ninguna madre tendría por qué salir a cerrar una calle. Si las autoridades hicieran su trabajo, la sociedad no tendría por qué salir a marchar. Pero sin embargo, salimos porque ellos no cumplen con su trabajo. Ahora, ¿cómo se da el hallazgo del cuerpo de su hija en el CEMEFO? ¿Usted entra o le avisan o cómo es que la localiza ahí? En octubre del 2024 yo pido una revisión en periciales de todos los cuerpos de mujeres. Al ir a la búsqueda encuentro un cuerpo identificado con un folio 0441 que me llamó mucho la atención porque contaba con todos los signos que la testigo había comentado de cómo, de lo que le hicieron a mi hija. Entonces yo le pregunto al fiscal sobre ese cuerpo y pues me dicen que no era el cuerpo de mi hija porque pues ya le habían hecho el perfil genético y no coincide con el mío. Entonces yo pido que le hagan el perfil genético a mi nieta. Francisca me dejó una bebé de 6 meses en aquellos. Actualmente la niña ya va a cumplir 6 años. Entonces le hacen el perfil genético a la niña y es así como en diciembre, ese cuerpo 0441 me confirma fiscalía, me llaman por teléfono y pues me dicen que yo me acerque a la fiscalía el 21 de diciembre. El 21 de diciembre del 2025, Francisca estuviera cumpliendo 25 años. Y justo ese día me llaman para ir a la fiscalía y pues es allá donde me informan que el perfil genético que se le realizó a mi nieta, al subirlo a la base de datos, eh, hacen una confronta y encuentran este cuerpo con el folio 0441 como positivo, que es Francisca Marinel. Ahora, Es la CEMEFO, que allí la tuvieron. Ella fue encontrada el 20 de julio de 2020. de acuerdo a la autopsia, ¿cuál fue la causa de la muerte? La autopsia fue el resultado que la causa de muerte fue por derrame o impacto de arma de fuego. O sea, le dieron un balazo. Sí, exactamente. ¿Y quién es el agresor? ¿O quién fue? En diciembre, para entonces, en el mes de octubre del 2024, yo había logrado tener una sentencia de una orden de aprehensión que el responsable era el papá de mi nieta. Ángel Conrado Salas tuvo una orden de aprehensión el 28 de noviembre del 2022 y en octubre del año pasado ya llegamos a la etapa de juicio y el juez lo encuentra culpable por la desaparición de mi hija Francisca. Se le dicta 50 años de prisión y entonces en diciembre, justo a 2 meses que se logró la sentencia de los 50 años por desaparición de Francisca, pues se encuentra el cuerpo de mi hija y pues él es el responsable del feminicidio de mi hija. O sea, primero
lo detuvieron a él, se le comprobó que él era el responsable de ese crimen y después encuentra usted el cuerpo de su hija. Sí, es correcto. Ahora, la lucha de usted, de sus familiares y del colectivo no paró ahí. No, Pidieron que se investigara a las personas o a los servidores públicos, entre comillas, involucrados en el silencio por el tiempo que tuvieron el cuerpo sin avisarle a usted, sin hacer nada. sí, es correcto. Sí, después de que yo le doy cristiana sepultura a mi hija, pues obvio que en el momento en que a mí me dan la noticia, pues yo me llené de mucho coraje, mucha rabia. Me sentía burlada por las autoridades, porque no lograba yo entender cómo es que mi hija estuvo 4 años y medio en la CEMEFO, mientras yo buscaba como loca aquí afuera. Sin embargo, ese coraje y esa rabia que yo tenía me daban el impulso de quemar la fiscalía, de quemar el palacio, de velar a mi hija en la zona hotelera, pero sin embargo, al pensar en mi nieta, pues ella tenía el derecho de despedir a su madre. Y pues mi hija tenía el derecho de regresar a su casa y pues salir como marca o como debería de ser. Entonces decido calmarme y llevar a mi hija de regreso a mi casa para que su hija se despida de ella. Y es así como yo no hago nada de todo esto que pues me estaba matando. Pero después de que yo le doy cristiana sepultura, el 28 de diciembre reacciono y digo, pues es que no fue normal lo que pasó, yo necesito una explicación. Entonces me vuelvo a armar de valor, recojo todo mi corazón roto, todo mi dolor, mi angustia y mi tristeza, cargo mis maletas y le digo a las colectivas, quien decida acompañarme, le agradezco. Y las que no, pues igual agradezco. Entiendo que vienen fechas muy importantes. Y es así como yo decido ir a tomar el Palacio de Gobierno en Chetumal para poder exigir una investigación a toda esa situación. Porque yo necesitaba aclarar cómo fue que mientras yo buscaba, mi hija estaba en la CEMEFO. Y es así como tomó el Palacio de Gobierno el 29 de diciembre del 2024 y tomó también la Fiscalía General del Estado de Chetumal. Y pues exigiéndole a la gobernadora y al fiscal general que se iniciara una investigación. Permanezco allá 10 días. Hasta el 6 de enero es cuando se me informa todas las anomalías que pues se dieron en mi carpeta, ¿Quién le que informó yo siempre estuve. acerca de esas anomalías? El nuevo director de periciales y en presencia del fiscal general es quien me da esta información de las anomalías que surgieron en todo este proceso, por nuestro lado como familiares con el MP y por el lado del fiscal al encontrar el cuerpo de mi hija Francisca. ¿Y cuáles eran esas irregularidades? Si nos podría decir las que usted considere o todas. Claro, por este lado, el MP que manejaba la carpeta de investigación, pues pasó un año en tomarme la muestra del perfil genético a una Un servidora. año. Cuando Posteriormente usted se a los había ofrecido desde antes, ¿verdad? sí, posteriormente a los 2 años le toma el perfil genético a mi hija mayor, pero esas muestras nunca fueron procesadas. Las tomaron y ahí las guardaron. El tercer año se acuerda el MP y dice a periciales, la muestra de la señora María, que las manden al laboratorio, procesenlas. Entonces,
el MP, el perito químico, va y toma las muestras y se da cuenta que hay 2 muestras con el nombre de María Dolores. ¿Hay dos qué, Toma la perdón? más nueva, toma la ¿Había? más nueva y las lleva al laboratorio Ujú. y la procesa y da pues negativo. Pero nunca, Ya se confundió, uh-huh, no eh, supo con cuál de las dos. exactamente. Pero la segunda muestra nunca fue de María Dolores. La segunda muestra, cuando el químico toma la muestra, no era mío. El MP le dio un oficio con mi nombre, pero sin embargo, el oficio estaba mal hecho porque era para mi hija María José Flores y le pusieron mi nombre. Todavía ella le toman la muestra y presenta su INE y todavía le ponen a la muestra María Dolores Patrón. Pues claro que cuando lo llevan, se llevan la segunda muestra y le aplican la fórmula de maternidad y es por eso que no daba positivo, porque pues como es la hermana, es de la hermana la muestra, pues no arrojaba 100%, arrojaba 3 negativos de los 23 elementos que componen el ADN. Ujú. Esta es la negligencia que se cometió por nuestro lado y aparte que el MP desapareció varias hojas del expediente donde peritos le comentaban y le decía, oye, aquí tengo la muestra genética, el resultado, pero pues hay ciertos elementos negativos, necesitas volver a verificar. Entonces, se ve el oficio donde lo recibe el MP, se firma, está firmado por recibido, pero en la carpeta de investigación nunca aparece. Estas fueron las negligencias importantes que se cometieron. Ahora, por el lado del cuerpo, cuando encuentran el cuerpo de Francisca el 20 de julio de 2020, el químico que hace, perdón, el de homicidios que hace el levantamiento del cuerpo, Ajá. pues no le practica ningún perfil genético, no pide que le mande más muestras de ADN, lo mantienen guardado y la antropóloga le envía un oficio al domicilio y le dice que ya había sido estudiado, que el cuerpo que se encontró pertenece a una mujer femenina de 16 a 20 años y con toda la descripción que cuenta con un disparo en la frente. Perdón, bueno, se congeló, pero vamos a esperar que se reanude la conexión con nuestra invitada, la señora María Dolores Patrón Pat, que nos está narrando todas las irregularidades que hubo en la investigación después de que ella denuncia la desaparición de su hija. Vamos a esperar a ver si no la perdimos del todo y se vuelve a conectar. Y mientras tanto, pues les voy a dar voy a repetir los datos mientras se conecta. La jovencita que, que, que desapareció se llamaba Francisca Mariner Patrón, era su hija y vivía con un compañero, tenían una hija y desde un principio, el primero que pone la demanda por desaparición, la queja por desaparición, fue el marido. Y ahorita nuestra entrevistada nos dice que desde ese momento ella empezó a sospechar de esa persona. Y después de que hacen investigaciones, descubren que el que vivía el compañero de esta Francisca Mariner Patrón
él fue el que mató a esa dama. Le dio un tiro en la frente y lo sentencian a 50 años de cárcel. Y después del duelo, la señora María Patrón Pat no se queda conforme después de haber pues enterrado a su hija. Dice, no, esto no puede quedar así nada más. Aquí alguien más tuvo que ver, porque pasaron más de 4 años y ahí estaba el cuerpo en la morgue y nadie le informaba, nadie hacía ninguna investigación. Y entonces la madre, María Dolores Patrón Pat, pone una denuncia para que se investigue a las personas involucradas, pues que no hicieron bien su trabajo. Después de eso, vinieron acá a Chetumal. Ella vive en Cancún, los hechos ocurrieron en Cancún, que de acá de Chetumal dista alrededor de 375 kilómetros. Se vienen a Chetumal a principios de año y hacen un plantón enfrente de la sede del Poder Ejecutivo Estatal y de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, exigiendo respuestas. Y es entonces, después de 6 días de estar ahí en un plantón permanente, les informan pues que había varios errores cometidos por servidoras y servidores públicos relacionados con el cuerpo que permaneció en el CEMEFO. Y hasta hace el martes pasado, dieron a conocer que una funcionaria y un funcionario pues tenían responsabilidad en no informar y en no hacer el trabajo que les competía, y los cesaron, nada más. Y lo único que la única sanción, aparte de que obviamente perdieron el empleo, pues es ir a firmar cada mes. Y la otra condición es que no pueden salir del estado. Entonces, hasta ahí es donde nos quedamos con lo que va exponiendo nuestra entrevistada. Ojalá y pudiera volver a conectarse. Déjeme ver, a ver si se reconecta, si tomó, la recuperamos. Porque es muy importante, pues ella tiene todo el testimonio y mientras tanto, pues junto con el colectivo y con el respaldo de abogados, abogadas, siguieron la búsqueda por las calles, por las colonias, en clínicas, en hospitales, buscando información o pidiendo apoyo a diversas instituciones y nada, ¿no? Nada más nada. Pues me dice que se le perdió la señal. A ver si la reconectamos. Perdone, esto suele suceder, que de repente pasa esto. Yo estoy aquí en Chetumal y ella está en Cancún, entonces de repente hay
alguna lluvia y con eso se pierde la conexión. Entonces vamos a esperar unos minutos, pero le puedo adelantar algo, que la sanción que recibieron esta funcionaria y el funcionario causó malestar entre la mamá, sobre todo, y entre todas las madres buscadoras, porque pues consideran que no es un castigo o una sanción eh, que guarde correspondencia con las anomalías que hubo durante el tiempo que estuvo sin que le informaran a la madre, que fueron casi 4 años y medio. Entonces, pues están tratando, yo supongo que están a través de abogados, tratando de que la sanción no quede nada más en que van a firmar y que no salgan del Estado, ¿no? Y tiene aquí voy a leerles, mientras tanto, ojalá y se reconecte. Voy a leerles mientras se conecta. Me acaba de mencionar que se va a reconectar. Les voy a leer lo que publicó el colectivo Madres Buscadoras de Quintana Roo, con el título Indignante: a 4 años esperando una verdad que ya estaba en el servicio médico forense. Está fechada en Cancún. La historia de Francisca Mariner Patrón sacude nuevamente la conciencia de todo México. Desapareció en 2020. Sabemos que su cuerpo estuvo 4 años en el servicio médico forense sin ser identificado por pura negligencia y omisión de las autoridades. Este martes, o sea, antier, 2 exfuncionarios públicos fueron vinculados a proceso por no cumplir con su deber. Uno de ellos, un fiscal. Este fiscal nunca ordenó el perfil genético, a pesar de que los estudios indicaban que el cuerpo podía ser de una mujer joven. La otra servidora pública, agente del Ministerio Público, guardó silencio 4 años y 6 meses sin mover un solo papel. Mientras tanto, una madre buscaba a su hija creyendo que aún seguía viva, cuando en realidad la respuesta estaba archivada en una carpeta olvidada. Y en el último párrafo dice este portal de las Madres Buscadoras de Quintana Roo, Asociación Civil. En el último párrafo dice lo siguiente: no fue el destino, fue la indiferencia, dijo María Patrón Pat, madre de Francisca y presidente del colectivo Madres Buscadoras. Vamos a ver si me dijo que ya se iba a reconectar. Ojalá y se conecte, porque es importante, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado o nos hemos enterado a través de algunos medios de comunicación o de las redes sociales, de la plataforma, sobre todo de Facebook, y por abogados, defensores de las mujeres, nos hemos enterado de cuántas personas, funcionarios, hombres y mujeres, no aplican la justicia como lo establece los códigos penales, ¿no? Y salen libres, les dan la razón a los hombres, aunque no la tengan, y ya, ahí queda impune, ¿no? O sea, hemos
a través de declaraciones de litigantes, nos han dicho que el Estado de Quintana Roo le debe mucho en materia de justicia a las familias y a las madres y familiares que perdieron a un hijo o a una hija. Nos quedan a deber. Y cuando agarran a los presuntos, pues al rato los sueltan, ¿no? ¿Cuántos? Está lleno uno se puede hacer fácilmente una enciclopedia de las impunidades, de los crímenes incluso, que han quedado sin sanción, ¿no? Se me viene el caso de una argentina que tenía una pareja y era maltratada, era golpeada, era violentada, y se separó y huyó de su país sudamericano para venirse a vivir a Quintana Roo. ¿Quién sabe cómo se enteró el ex? Y vino aquí creo que fue en Playa del Carmen, y al departamento donde vivía la exmujer, que vivía ahora aquí con la compañía de su hermana, y resulta de que se apersona el tipo en el departamento donde vivía su ex con su hermana, y de pronto aparece la mujer como que se suicidó. Pero lo que no cuadra es que dicen que se suicidó colgándose de un toallero que no estaba, que tenía, póngale usted, 1,20, 1,50 de altura, y el cuerpo estaba ahí. Y el tipo, el presunto, desapareció, huyó, y ahí quedó impune, ¿no? Y podemos seguir enumerando, ¿no? Hemos realizado aquí en Panóptico entrevistas con la licenciada Ariadne Son Anguas, que es la que lleva varios casos, a veces como acompañamiento únicamente, otras veces directamente como abogada. Hemos también tenido la presencia aquí de otra profesional que fue víctima de todo el aparato del Estado de Quintana Roo, que teniendo una responsabilidad importante, un cargo importante, con el perfil adecuado para las funciones que realizaba en esa dirección, en el cargo que ella tenía, y porque a su jefa, que era una mujer también, le quitan, le piden que deje el empleo, el cargo, y que le van a ofrecer otro, y la dama dice, no, pues aquí me siento a gusto, esto es lo que sé. Y le dice la mujer, que era su jefa, una amiguísima del entonces traidor gobernador Carlos Joaquín González, le dice, necesito el puesto porque se lo voy a dar a un joven que me ayudó, que tengo un compromiso con él. Y no le quiso dar, no le renunció, y entonces, en venganza, mandaron a esta maestra,
tiene una licenciatura y una maestría, la mandaron a la puerta de una oficina gubernamental para que abriera y cerrara la puerta a los que llegaban. Estoy hablando del periodo que atravesó el mundo del COVID, y entonces la pusieron allá en la puerta para que les diera gel a las personas que entraban a las oficinas. Esta licenciada o maestra se puso muy mal, muy mal. Y no pasó nada. Y a quien ella recorrió instancias, recorrió a órganos, recorrió a instituciones, recurrió al poder legislativo y nadie hizo nada. Todos encubrieron a quienes la habían perjudicado. Y no solo eso, sino que la persona que fue la que empezó con esta venganza, porque no quiso renunciar, darle el cargo para que metieran a un chamaco ahí recomendado que no tenía el perfil para el puesto. El traidor Carlos Joaquín la nombró con la alcahuetería del Congreso del Estado, le dieron otro cargo más importante. Ese es el tipo de justicia que se aplica aquí en el Estado. Pues no sé por qué no se puede conectar. A ver si la logramos, si no, pues nos vamos a tener que despedir, porque parece que la señal ahí está. La señal es la que está fallando, porque estaba muy bien. La escuchábamos clarito, estaba explicando todo el proceso que vivió desde la desaparición de su hija, la investigación que hizo, las averiguaciones, la búsqueda, que era lo que tenían que hacer las autoridades y no hicieron nada, que porque siempre salen que no hay presupuesto, ¿no? ¿Cómo no va a haber presupuesto si cada año el Poder Legislativo aprueba la ley de egresos y la ley de ingresos, en donde se le asigna en la ley de egresos a cada institución y a cada organismo descentralizado le asignan recursos. Entonces, no pueden decir de que no hay dinero, ¿no? Pues no se pudo conectar. Así es de que yo les pido 1000 disculpas. Ya concluí leyéndoles lo que publicaron en su portal las madres buscadoras, que están inconformes porque los dos, un hombre y una mujer, a quienes se les responsabilizó por todas estas negligencias, anomalías, irregularidades, solamente tienen que ir cada mes a firmar y que no pueden salir del Estado, ¿no? Sin embargo, la mamá de la pues ya fallecida Francisca Mariner Patrón, la mamá, considera que eso de ir a firmar cada mes y que no salgan del Estado, considera que es poco, que no le están aplicando todo como se dice, todo el peso de la ley, ¿no? O sea, los están, es un castigo, así como si el daño que hubieran hecho estas dos personas, pues hubiera sido menor, ¿no?
cuando estaba de por medio una joven que fue asesinada y que la tuvieron ahí en la morgue de más de 4 años. Imagínense. Es suficiente. Yo me despido lanzando una pregunta. Una persona que aparentemente desapareció, pero después se comprobó que fue asesinada y que la tienen en la morgue 4 años, más de 4 años, y no le avisan a la mamá y no hacen ninguna investigación. Nadie hace nada. Ahí el archivo también empolvado, desaparecen hojas de la carpeta y es suficiente nada más que acudan estas 2 personas responsables, nada más acudan a firmar y que no pueden salir del estado. ¿Esa es la aplicación de la justicia o es una burla? Bueno, pues me despido de ustedes, les agradezco que de antemano que compartan este programa. Que tengan muy buenas tardes. Hasta la próxima.